Muy bonita tarde a todos, Hugo Chávez, Baruch Hashem, ya llegamos a Shabbat Sheva, perdón, a Shabbat Baera, sí, estamos ya, ¿verdad? Estrenando un nuevo mes, sí, que sea de bendición, ¿verdad? Que estemos por acá, que la aprovechemos de la mejor manera posible, sí, con todo, ¿verdad? Con todo esa cabana con toda buena intención, sí, que sea un mes de bendición para las personas enfermas, que sea un mes de bendición para las personas que están en necesidad, que sea un mes de bendición para recibir, sí, eh, ayuda del cielo, sí, que podamos aprovechar este nuevo mes, ¿sí? Es un mes muy bonito, ¿sí? Vemos que estamos ayer, sí, no pude llevarle el shiur, he estado un poquito no muy bien de salud, pero Baruch Hashem aquí estamos nuevamente y quería pues llevarle el shiur de anoche, que no lo pude llevar, no va a ser tan largo, ¿sí? Para los que desean participar, ¿sí? Sé que muchos ya están ocupados, los que no puedan escucharlo ahora, pues, ¿verdad? Con el favor de Hashem, lo puedan escuchar mucho más adelante. Vemos que el tema es por qué Dios endureció el corazón del faraón, ¿sí? Encontramos en Shemón, bien, cuando leemos la Torá, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el faraón no tuvo la lección de elegir hacer teshuvá, de arrepentirse, de cambiar sus caminos, cuando sabemos que Akadosh Baruj Hu no castiga a nadie, sin verdad, si no tuvo la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué Akadosh Baruj Hu también escribió esto en la Torá para instruirnos, para enseñarnos a nosotros algo? ¿Sí? Algo muy importante, ¿sí? Que debemos de aprender. Vemos que en el Éxodo, en Shemot 7:14, la Torá nos dice, Vayomer Adonai el Moshe Kabel Pao Me Le Shalach Am. ¿Sí? Y dijo el eterno Moisés, el corazón del faraón está pesado y rehúsa enviar al pueblo. Entonces vemos en el 15, Lej el Pao, Baboker Ine, José Amaima, Beni Sapta Likrato, Al Efta, perdón, Al Efat, Ayeor Bemate, Asher Nepach, Le Nahash, Pikach Beyadeja. Ve pues al faraón por la mañana, he aquí él sale al agua, y tú ponte delante de él junto a la ribera del río, y tomarás en tu mano la vara que se había tornado en serpiente. ¿Sí? Aquí hay algo interesante. ¿Qué vara? Si se había tornado en serpiente, era el mismo callado que tenía Moshe. No había otro callado. ¿Sí? Pero sabemos aquí, ¿sí? Que ahí va a ver que en la primera plaga, que era la plaga de la sangre, ¿sí? Y vemos que Moshe no era el que iba a ejecutar, ¿sí? La plaga si no era su hermano Aarón, ¿sí? Entonces tenía que ser la vara, el callado de Moshe. No podía ser el callado de Aarón, el que iba a ejecutar esta plaga. Ahora bien, pero vemos que Akadosh Baruj Hu envía a Moshe Rabenu a donde se dirige en las mañanas el faraón. ¿Por qué? Porque la Torá nos relata, y sí, los libros sagrados, el Rema y Midrash, nos dice que el faraón se creía un dios. ¿Sí? Y como él se creía un dios, pues él iba, ¿sí? En las mañanas a evacuar, ¿sí? A evacuar el viento, ¿sí? Para que nadie lo viera. Entonces, a cada grupo le dice, ve y encuéntrate con el faraón para que vea, para que él entienda que él no es un dios. ¿Sí? Y pues el faraón se presentaba a sí mismo como un dios y le decía a la gente que él
¿verdad? Que él no necesitaba evacuar el vientre. Por eso no había baños en el palacio, ¿sí? Y por eso sabemos que el faraón no salía mucho del palacio, además de que sus alimentos eran especiales, ¿sí? Para que no tuviera que ir al baño todo el tiempo. Y por ello se levantaba de madrugada cuando nadie lo veía y salía al Nilo para hacer allí sus necesidades, ¿sí? Y Dios le ordenó a Moshe, ¿sí? Como le expliqué, que fuera al río para demostrarle al faraón que él sabía que en verdad tenía necesidad fisiológica y que mentía al decir que era un dios. Hashem le estaba diciendo al faraón, yo sé lo que tú haces, ¿sí? A mí te puedes esconder de toda la gente de Egipto, de toda la gente del mundo, pero delante de mí no te puedes esconder, ¿sí? Y tú eres solamente un simple ser humano. Sabemos que Faraón tenía guardias de confianza y pues no le decía nada a nadie. Eso era entre él, ¿sí? Entonces, al encontrarse con Moisés se sorprendió. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Cómo él sabe esto? ¿Sí? Entonces, Hashem, sí, le está diciendo al faraón, sí, aquí, sí, tú no te puedes esconder de mí, tú eres un simple ser humano como todos los demás. Y de hecho, el faraón se debería haber avergonzado también ante Moisés y arrepentirse de su empecinamiento en no dejar salir al pueblo de Israel, ¿sí? Así que porque Moshe no ya había visto que él mentía, ¿sí? Al presentarse a sí mismo como un Dios. Así que vemos que una persona le preguntó al rabino David Pinto una vez, ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón durante las últimas 5 plagas? ¿Sí? Sabemos que las primeras plagas, ¿sí? Desde la plaga de la sangre hasta el granizo, a cada uno no le endureció el corazón al faraón, ¿sí? Después de la plaga de la peste y hacia adelante, fue que endureció el corazón del faraón. Y por eso vemos que la última plaga, ¿sí? Él no pudo tomar decisión, ¿sí? Quiso salvar, sí, podía salvar la vida de su prójimo, pero a Kadosh no se lo permitió. ¿Por qué? Cuando nosotros endurecemos el corazón, ¿sí? A nosotros endurecemos el corazón, Hashem, para no escuchar a Dios, para no cambiar nuestros caminos. A Kadosh Baruj Hu endurece y nos quita, ¿sí? El libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos utilizarlo, Hashem nos está ayudando a cuidar. Pero si no sabemos utilizar el libre albedrío, el santo bendito sea, le quita la oportunidad a una persona de arrepentirse, ¿sí? Y de poder cambiar sus caminos. ¿Por qué? Porque no quiso, ¿sí? Se mostró, se endureció su corazón, ¿sí? Entonces, vemos que el faraón tuvo esa oportunidad de arrepentirse. Fueron plaga tras plaga, traga tras plaga. A él no le importaba, él solamente, ¿sí? Lo que él le avergonzaba o le molestaba era que la gente sabía que era un Dios. Y ahora, ¿qué le digo a esa gente? Si soy un Dios y mira cómo, ¿verdad? No tengo el control, ¿sí? De todo esto. Entonces, ¿cómo podía detener las plagas? Era a través de Moshe. Y Moshe, ¿verdad? Pedirle a cada grupo para que detuviera las plagas, ¿sí? Pero él, como se creía un Dios y él no quería afrontar y subyugarse a la voluntad de Kadosh Baruj Hu, vemos que su propia, sí, por propia tercadez, su propia eh, dureza, su propia necedad, llevó no solamente a él a sufrir, a padecer, sino que también llevó a todo Egipto y también a su amado, ¿verdad? A su primogénito. Vemos que, como ya me he explicado, ¿sí? Sabemos que Dios no castiga a la persona si ésta no tuvo la posibilidad de elegir libremente entre el bien y el mal. Y si decimos que Dios lo endureció el corazón, eso implica que el faraón no tenía un libre albedrío, en consecuencia no era lógico que fuera castigado. Pero sobre el versículo, sí,
vemos que dice que en 9:12, en Shemón 9:12, y Dios endureció en el corazón del faraón y no escuchó al Eterno, ¿sí? Referido a la plaga de la peste. Desde ahí comenzó. Y Rambam nos explica que hasta entonces, en las 5 primeras plagas, hasta la plaga de la peste, la Toira nos dice que el faraón endureció su corazón, pero a partir de la plaga de la peste, sí, en adelante, la Toira nos dice que Dios endureció de corazón. Si vamos, vemos que dice, ¿sí? En las primeras plagas dice, y Faraón endureció su corazón, ¿sí? Pero no dice que Dios endureció su corazón, ¿sí? Bien. Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu nos escribe esto para enseñarnos a nosotros que Él nos trata con misericordia, ¿sí? Y nos ayuda y que cada vez las reprimendas que Él nos envía, ¿sí? No son, claro, hay personas que no les gusta utilizar la palabra castigo, ¿ok? ¿Sí? Pero a cada Baruj, ¿sí? ¿Sí? Disciplina, ¿sí? Disciplina nuestras vidas, ¿sí? Y cuando la persona no acepta la disciplina y después que Dios le remueva la disciplina y pase el sufrimiento y la persona vuelve a lo mismo, ¿sí? La persona, a veces lo que está es que haciéndose, burlándose de Dios, ¿sí? Y aquí vemos como el faraón pasaba, se aprovechaba de la misericordia de Dios, porque Hashem podía haberle dicho al faraón, no, no te voy a quitar toda la disciplina, no, pero se la quitaba, ¿sí? Se la quitaba y el faraón endurecía su corazón y volvía a ser la misma persona, no había cambio, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando la persona se aprovecha de la misericordia de Dios, a cada Baruj, como dice el Salmo, como dice el salmista, y Dios sí se comportará sagaz con aquel que se quiere comportar sagaz. Eso que aquel que se quiera comportar con listería delante de Dios, si quiere ser listo, Dios se va a comportar medida por medida con él, ¿sí? Entonces, en la próxima puede ser Hasbe Shalom, ¿sí? Y a cada Barujú, esa persona espera, no cambie y diga, perdóname Dios, perdona aquí, y vuelva a lo mismo, y vuelva a lo mismo, pero no vea a Hashem ni tan siquiera un momento, algo, sí, un poco de cambio. No hay ningún cambio, ¿sí? La persona no quiere cambiar, solamente quiere alejarse del sufrimiento. Entonces, Hashem le endurece el corazón al hombre para que la próxima vez no pueda arrepentirse y sienta las ráfagas de sus consecuencias. Se sienta, ¿sí? ¿Verdad? Todo la fuerza de sus consecuencias, ¿sí? Por eso es muy importante no aprovechar los mensajes que Dios nos da y aún el sufrimiento. Y cuando a Kadosh Baruj Hu nos quite, sí, en su misericordia, en su bondad y benevolencia nos quite el sufrimiento, no volver, sí, a transgredir, sí. Porque pensamos son las consecuencias, es el sufrimiento de lo que yo hice, no es la mano de Dios. A Kadosh Baruj Hu determina cuánto vamos a sufrir, cuánto no vamos a sufrir, ¿sí? ¿Cuánto lo vamos a sentir? ¿Cuán fuerte lo vamos a sentir? ¿O cuán fuerte no lo vamos a sentir? Por eso vemos que las plagas fueron poco a poco Hashem, ¿sí? Fue que incrementando el sufrimiento de Egipto, incrementando el sufrimiento del faraón. Pero él no lo quiso entender así. Él quería mantenerse en su propio estado. Si no fuera por el sufrimiento, no, ¿verdad? No hubiese solicitado a Moshe que se fueran las tierras, ¿sí? El sufrimiento que causa dolor y si vamos a ver cada vez se incrementa, ¿sí? Por eso es que es importante no jugar con Dios. No es bueno jugar con Dios, ¿eh?
Y a partir de la plaga peste vemos que el faraón deseaba arrepentirse, pero vemos que Hashem le endureció su corazón al final de cada una de las plagas hasta llegar a la muerte de los primogénitos. Entonces, no se entiende realmente por qué el faraón fue castigado, si en verdad fue Dios, ¿sí?, quien endureció su corazón. Entonces, ¿por qué el faraón fue castigado si Akadosh Baruj Hu fue el que endureció su corazón? Pues nos dice el rabino que dijimos que el faraón una vez y otra vez endureció su corazón durante las primeras plagas y que siguió afirmando que él era un dios a pesar de que Moshe había descubierto su mentira al verlo en el río haciendo sus necesidades. Después de ver durante las primeras 5 plagas que el faraón endureció a su corazón, que seguía eligiendo el mal y que solamente deseaba el mal, vemos que a Baruj lo castigó y le quitó el libre albedrío. ¿Sí? Consecuencia, el faraón siguió comportándose de acuerdo con las malas fuerzas que él mismo había elegido y asentando en su corazón. Por el camino que la persona decide ir, por allí la ayudan a ir del cielo, quitándole el libre albedrío y dejándola avanzar por el camino que eligió en un principio. Que si la persona desea ir por el camino, ¿sí?, Hashem intenta, ¿sí? Hashem intenta ayudar a la persona a que cambie sus caminos, que haga teshuvah, que vea que ese mal está haciendo daño, que eso es abominación, ¿sí?, que aprenda que eso no le agrada a Dios, o le envía muchas cosas, ¿verdad?, mensajes. Si la persona no quiere entender, entonces Akadosh Baruj Hu decide quitarle el libre albedrío. Tú quieres caminar ese camino mal, muy bien, así pues sigue caminándolo, ¿sí? Sigue caminando ese camino mal y ya no tienes mi ayuda, ¿sí? Ya no tienes aparto mi ayuda, tú haces lo que quieras, pero sabes que todas esas consecuencias te van a traer ¿qué? Un castigo fuerte y mayor en tu vida, ¿sí? ¿Bien? Hay personas que Akadosh Baruj Hu sabe con quién tiene misericordia y con quién no, hijos, ¿sí? Lo dice claramente el salmista, y eso es lo que como seres humanos a veces no entendemos. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, ¿sí? Entonces pensamos que Dios tiene misericordia de todo el mundo, ¿sí? No, Él tiene misericordia de quien Él quiera compadecerse, ¿sí? Y no porque Él no se quiera compadecer de la persona, es que la persona no se merece misericordia, ¿sí? Hay personas que no se merecen el rajén, la misericordia de Dios, ¿sí? Por más que doloroso que pueda ser, pero sí, personas que no merecen misericordia, ¿sí? Pero solamente eso lo elige hasta nosotros. Eso no lo elegimos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar a las personas siempre con misericordia, porque medida por medida, así también vamos a ser tratados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas, ¿sí? Claro, hay personas que realmente hacen destrozos, ¿sí? Hay personas que hacen destrozos, ¿sí? Y pensar, es decir, tenerle misericordia, realmente ahí hay que pensar tanto, ¿sí? Como un hombre que violó a sus nietos, a nieta y un montón con esa persona realmente no se puede tener misericordia, ¿sí? Con esa persona no se puede tener misericordia, es una persona válida, ¿sí? Dañar a las personas, ¿sí?, con esa forma, ¿sí?, abusar de menores, de personas, ¿sí?, que a quien sea, eso realmente no, ¿sí?, tener misericordia de un malvado hasta ahí, ¿sí? ¿Bien? Por eso ahí uno aprende que Dios tiene misericordia, ¿sí?, de ciertas personas, ¿sí? Ciertas personas. ¿Bien? Ahora, si la persona se arrepiente, tiene que arrepentirse y realmente el daño que hizo es realmente irreversible, ¿sí? Es un daño irreversible. Que eso es lo que, como seres humanos,
Las personas piensan, que yo me arrepiento de Dios, pero ¿qué pasa con, con el daño que has hecho? ¿Sí? ¿Qué pasa con el daño que has causado? No te arrepientas porque ahora tienes dolor, sufrimiento por esa consecuencia. No, no te arrepientas por el dolor o sufrimiento. Arrepiéntete porque por el daño que has causado a los demás. ¿Sí? ¿Sí? Claramente no vas a arreglar a la persona, ¿sí? Dios la perdona en su misericordia cuando se da de cuenta. Y eso es lo que vemos en el faraón. Él no estaba viendo el daño que su tercadez de creerse ser Dios le estaba causando a todo Egipto, ¿sí? Además, no solamente a Egipto, al pueblo judío. Pero si a él no le importaba Egipto, a él no le va a importar el pueblo judío. ¿Sí? Si a Faraón no le importaba, es el pueblo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él, por eso es que a Chen le endureció el corazón. Sus acciones llevaron a qué? A poner a su pueblo propio a sufrir. Y claramente, el pueblo judío no estaba sufriendo, porque el pueblo judío en ningún momento nuestros antepasados recibieron las plagas y las azotes, nada, ¿sí? Nada pasó. ¿Sí? Mientras acá caía granizo, acá estaba el cielo lo más bonito, más tranquilo, muy soleado, ¿sí? Mientras acá había agua, sangre, acá había agua. Mientras acá había ese ruido de rana, aquí había el sueño tranquilo, ¿sí? Mientras acá había ampollas de píos y cosas, acá estaba todo bien, ¿sí? Mientras acá ladraba a los perros, en el pueblo de Israel no ladró ni uno, ¿sí? Entonces, las malas acciones, uno nunca se debe arrepentir por el dolor o sufrimiento, porque al fin y al cabo la persona va a volver otra vez a eso. Cuando se arrepiente de corazón, con sinceridad, con un corazón quebrantado, ¿qué he hecho? ¿Qué daño he hecho a los demás? Ahí es realmente un arrepentimiento, porque sabe y aprendió a no volver a hacerle daño más a más nadie. ¿Sí? Eh, Así que vemos que ocurrió algo parecido en el caso de Jeroboam ben Nabat, quien llevó a pecar a todo el pueblo de Israel, y Dios se le reveló y le dijo que volviera en Teshuvah, y que entonces merecería pasear por el jardín del Edén con él, junto con el rey David. Y a pesar de eso, Jeroboam endureció su corazón y no volvió en Teshuvah. Vemos que la razón por la cual endureció su corazón fue porque había pecado y había hecho pecar a los demás durante tanto tiempo que ya le habían quitado el libre albedrío y ya no podía elegir el bien. Y a pesar de que a Shiloni le reveló en profecía, así como lo dice en Primera de Reyes 14, 10, 14, que su futuro sería amargo y que merecería el Geinón, de todas maneras, Jeroboam ben Nabat siguió por su camino malvado. Ese era, ¿verdad?, el rey de Israel, ¿sí? Cuando se dieron las 12 tribus, ¿sí? Entonces, este fue el rey de Israel, ¿sí? Entonces, claramente, la persona cuando no ve el arrepentimiento es cuando yo veo el daño que yo estoy haciendo, ¿sí? Cuando, ejemplo, avergoncé a una persona en público, ¿sí? Ese daño que hice, eso es arrepentimiento, ¿sí? Pero en ocasiones hay personas que ni cuenta se dan, ¿sí? Piensan que por avergonzar a una persona en público, se lo merecía, ¿sí? Es una persona malvada, ¿sí? Una persona que, aunque la otra persona se lo merecía, esa no era la forma, ¿sí? Entonces, esa persona que piensa que la otra persona es malvada, no, más malvado fue aquella persona que lo avergonzó en público, ¿sí? Entonces, cuando uno ve algo así que dice, perdona, va la persona y dice, perdóname, o va donde el público y dice, perdónenme, yo se lo pido, perdonen por haber avergonzado a fulano, ¿sí? Hice mal, ¿sí? Más malvado soy yo que él o que ella, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así uno, ¿sí?, hace teshuva, ¿sí?
No lo hacen para así como me avergüenzó, también lo hacen público. ¿Sí? Así uno hace teshuva. Pero hay personas que realmente siguen haciendo mal, 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 nunca hacen teshuva. A Hashem le quitó el libre albedrío. Por eso dijo, pero como esa persona sigue haciendo mal, porque Dios se lo quitó, le quitó el libre albedrío, le dejó hacer el mal. Eso ya no tiene la opción de hacer bien o mal. Ya su opción es mal, 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 hasta que se hunda. Hasta que esa persona termine hundiéndose en sí misma en el que no. Por eso hay que aprovechar, hijos, cada oportunidad que Akadosh Baruj Hu nos da y que ahí está la Teshuvah y que la podemos elegir, ¿sí? Y cada oportunidad que podemos hacer el bien y darnos de cuenta que nuestros errores nos pueden traer sufrimiento y dolor en este mundo, pero nos puede traer desgracia en el Geinom Harbe Shalom, ¿sí? Cuál lindo que podamos entender. ¿Sí? Que cada grupo nos ayude, podemos entender el valor del libre albedrío, que sepamos elegir y aprender cada día lo mejor. ¿Por qué dejar nuestra vida tirada en el fango, en la oscuridad? ¿Sí? Lo mismo ocurrió también con Ajer, cuando salió una voz del cielo que dijo, si se arrepienten todos serán aceptados, menos Ajer. Hagigá, en verdad, en el tratado Hagigá 15a, porque a causa de los pecados y las maldades había perdido el poder del libre albedrío y ya no podía elegir el bien, por lo tanto se cerraron ante él las puertas de la Teshuvah. No dejemos cerrar las puertas de la Teshuvah en nuestra vida. Se pueden cerrar, hijos, ¿sí? Pueden cerrar. ¿Por qué usted cree que Akadosh Baruj Hu escribe todo esto en la Torá? Para que aprendamos, para que nos miremos en el faraón, ¿sí? Akadosh Baruj Hu tiene que límites, límites. Él no se complace en la maldad. Y cuando le decimos a Hashem, ten misericordia, es como decir, complácete en la maldad. No, ¿sí? Hashem tiene misericordia de aquel que se lo merece, de aquel que realmente hace teshuvá, de aquel que se da de cuenta de su mal camino. Pero Akadosh Baruj Hu no puede tener misericordia del malvado, de un malvado que, ¿sí? Recordemos que hay tres tipos, tres puntos. El Jalsadí, el justo, el Anoni, que es el que está entre medio, y el Rasha, ¿sí? La persona que es Anoni, que está en una pelea, ahí Hashem sí tiene misericordia, porque esa persona está, ¿qué? Está luchando, ¿sí? Está luchando contra el mal, contra el bien y el mal, está en una lucha. Y ahí sí Hashem tiene Hashem, tiene misericordia, pero la persona que es un Rasha, la persona que siempre está haciendo mal y mal y mal y mal y mal, y endurece su corazón para no, ¿verdad? Para no ver el mal que está haciendo a su prójimo. ¿Sí? ¿Eh? Entonces a cada Baruj Hu le endurece el corazón. Le quitó el libre albedrío. Ese es el camino que quieres andar, ese es el camino, pues entonces sigue ese camino. ¿Sí? Y busca que la forma que la persona se vaya, se entrega a su mal camino, a su mal, a su yesara, aunque es que se destruya. ¿Sí? Por eso a veces preguntamos al le decimos a una persona, ¿por qué no te arrepientes de tu mal camino? La persona dice, no, que sí, eso es ¿por qué? Porque a cada dos Baruj Hu le quitó el libre albedrío. No tiene elección de elegir el bien ya. Si no, tiene, a menos que esa persona clame y se dé de cuenta, ¿sí? Pero realmente si no tiene un libre albedrío, ya no puede ver el bien. So, las puertas de Teshuvah se cerraron para esa persona. ¿Sí? ¿Y por qué Hashem hace esto? Para abrirnos los ojos a nosotros de que no juguemos con Él. ¿Sí? Que no juguemos con su misericordia,
que no juguemos con su amor, ¿sí? ¿Eh? Y para terminar entonces, hijos, ¿sí? Vemos que el Midrash Rabbah, en Shemot 13:3, dice que dijo Rabí Yona, esto le da lugar a los herejes a decir que Dios no le dio al faraón la oportunidad de volver en Teshuvah, porque yo endurecí su corazón. Vemos que el rey Laquís le dijo, Dios se burlará de los burlones. Dios le advierte a la persona una, dos, tres veces, pero si la persona no vuelve en Teshuvah, entonces le cierra el corazón ante la posibilidad de hacer Teshuvah para cobrarle por aquello en lo cual ha pecado. La persona se está burlando de Dios. Y a personas que se burla de la misericordia de Dios, de la bondad, de la benevolencia, de la piedad de Dios, al Kadosh Baruj Hu le cierra el corazón, le cierra las puertas de endurece el corazón, le cierra la posibilidad de hacer Teshuvah. Y eso es lo que estaba haciendo Pao. El Pao estaba que burlándose de la misericordia de Dios. Muy bien, me arrepiento de todo, voy a dejar salir al pueblo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no, ¿verdad? Y vuelvo y pasó todo y volví a endurecer el corazón. Ya, ¿sí? Ya no voy a dejar salir al pueblo, no voy a decir, voy a poner esto, voy a poner lo otro, ¿sí? Voy a poner mis términos, voy a poner acá, lo voy a poner allá, ¿sí? Entonces, la persona, a Kadosh Baruj Hu, le cobra aquello en lo cual ha pecado. Y esto fue lo que ocurrió con el malvado faraón. 5 veces durante las 5 primeras plagas, el faraón mintió, endureció su corazón y por ello Dios agregó impureza sobre la impureza que él mismo había acumulado. Así que está escrito, el que temió la palabra del Eterno de entre los siervos del faraón, hizo que su siervo y su ganado huyeran hacia las casas. Eso fue para la plaga del granizo. Pero el que no prestó atención a las palabras de Adonai, ¿verdad? De Kadosh Baruj Hu, dejó a su siervo y a su ganado en los campos, ¿sí? Esto estuvo, ¿verdad? Tuvo lugar en la plaga del granizo cuando a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Cuando Moshe le advirtió al faraón y a sus sirvientes, ¿sí? Que aquel que deseaba salvar sus posesiones debía llevar todo dentro de sus casas. Quienes creyeron en Dios recogieron sus pertenencias y no sufrieron pérdidas, ¿sí? Aquel que realmente cree en lo que dice la Toira, en los mensajes que dice el Kadosh Baruj Hu, en cuando estudiamos con los rabinos, cuando estudiamos con los jajam, cuando leemos algo y lo creemos y le ponemos atención y lo acatamos y mejoramos nuestros caminos, es como ¿verdad? Aquellos que guardan, sí, su pertenencia en su casa y no sufren, ¿sí? Pero aquel que no le importa y piensa que, ¿verdad? Que Dios me dice cualquier cosa, no le va a pasar nada, ¿sí? Que nunca lo va, ¿verdad? Que nunca Dios va a sentir la mano de Akadosh Baruj Hu, es cuando Akadosh Baruj Hu le dice, sigue pecando, sigue. Ahí le quitó el libre albedrío y le dice, sigue. Cuando llegó el momento, Akadosh Baruj Hu es hora de pagar, ¿sí? Y ahí entonces siente con fuerza, ¿sí? La mano de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Así que vemos que no se entiende, ¿sí? ¿Cómo es posible que hubieran personas que no creyeran en la palabra de Kadosh Baruj Hu? Porque ya en la plaga de los píos o los magos le habían dicho al mismo faraón que se trataba del dedo de Dios. Así que el Gaón Rabí de Yoshua Pintor explica en su libro Kefem Mesukat que a pesar de que ya en las primeras plagas el faraón y sus siervos se habían despertado para volver en Teshuvah, su arrepentimiento era de la boca para afuera y no partía de sus corazones, ¿sí? Eso aquí aprendemos es cuando la persona solamente se arrepiente porque por el dolor o sufrimiento, no porque se arrepiente de haber pecado. Si no hubiese existido el dolor y el sufrimiento, hubiese pecado, ¿sí? Hubiese seguido. Pero cuando la persona se da de cuenta el daño que le está haciendo, ¿sí? A su vida, ¿sí? El daño que le está haciendo a los demás, que se le está haciendo a Kadosh Baruj Hu mismo, ¿sí? La ingratitud que hace hacia el santo bendito sea por todo, ¿verdad? Porque me da vida, me da sed, y mira cómo yo utilizando que la verajá de la vida, la verajá del día que me ha dado concedido para ir a pecar, para ir a brincar, hacer cosas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esa persona, ¿sí? Si se da de cuenta de eso, Hashem he sido ingrato contigo, ¿sí?
y se da de cuenta el daño que está haciendo con su mal proceder, entonces Akadosh Baruj Hu sí lo perdona. Pero si lo hace porque quiere, porque tengo dolor, sufrimiento, sí, y ahora me arrepiento, sí, eso es para muchos de la boca hacia afuera. Claramente, el dolor y el sufrimiento son estimulación, nos estimulan a arrepentirnos, pero no es por dolor o sufrimiento que nos debemos de hacer, ¿verdad?, de arrepentir, sino por nuestra acción. Y por eso no hicieron entrar en sus animales a pesar de la advertencia de Moshe. Es decir, que cuando la teshuvá es solo de la boca para afuera, la persona continúa con su propia maldad, solo que ella misma piensa que se arrepintió, pero en verdad no cambió nada. Cuando la persona cambia, cuando ya dejó de hacer esa maldad, ahí es cuando realmente está el arrepentimiento. Así que el Riz explica el versículo: ve al faraón, pues yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo con el fin de que yo ponga estos signos míos dentro de él, diciendo que debido a que Hashem vio que el faraón no volvía en Teshuvá en su corazón, sino que solamente se arrepentía externamente, le endureció el corazón para que recibiera las plagas restantes, la angostia, oscuridad y la muerte de los primogénitos, para que se despertara y volviera realmente en una Teshuvá también, ¿verdad? Volviera en Teshuvá también en su corazón. Entonces, a lo último, fue que Akadosh Baruj Hu despertó a la persona, ¿sí? Despertó, ¿verdad? Despertó al faraón, ¿sí? Para que ahora, ¿sí?, volvieras en Teshuvá, ¿sí? Para que te dieras de cuenta, ¿sí?, todo el daño que hace cuando una persona, ¿sí?, no se da cuenta de sus malas acciones, ¿sí? No es que de por fuera, exterior, ¿sí?, que tienes que arrepentirte, ¿sí? No es por el dolor o sufrimiento, eso es un estímulo. Pero si no utilizas ese estímulo para abrir los ojos y para realmente ver las consecuencias que trae, ¿sí?, y que el mal camino es por la cual nos hemos que arrepentir, entonces voy a endurecer tu corazón, te voy a quitar el libre albedrío, ¿sí? Al final, Akadosh Baruj Hu sí puede que despertar a la persona y hacer que sí pueda volver en Teshuvah. Pero hay personas que aún así, como vemos, ¿verdad?, vimos anteriormente con el rey de Israel, ¿sí?, Jeroboam, no pudo, no volvió en Teshuvah, ¿sí? Así que, sin embargo, incluso después de la plaga de los primogénitos, vemos que Hashem volvió a endurecer el corazón del faraón para que saliera a perseguir al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. La razón es que el faraón se arrepintió durante la plaga de la muerte de los primogénitos solamente por miedo al castigo y no por haberse anulado a sí mismo ante Dios. Así que vemos aquí hasta qué grado la persona es juzgada por sus actos. Otro punto, no debemos de arrepentirnos por el miedo al castigo, ¿sí? Porque cuando el miedo pase, vamos a volver otra vez al mismo, ¿sí? Tenemos que anular, tenemos que subyugarnos a Kadosh Baruj Hu. Cuando nosotros hacemos cosas, ¿sí?, como nos da la gana, ¿sí?, es como le estamos diciendo a Dios: yo soy un Dios. Y Hashem nos dice: ¿tú quieres ser un Dios? Yo te voy a enseñar quién realmente es el Dios verdadero, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se llama ser rebelde y, ¿sí?, y duros de servir y fuertes acerca de nuestro cuerpo, ¿sí? Se nos olvida que somos, ¿qué?, polvo y ceniza, que tenemos, que estamos en este mundo y que lo podemos disfrutar de la mejor manera posible, ¿sí? Siempre haciendo cosas buenas y siempre viviendo bajo, ¿qué?, bajo el yugo de Akadosh Baruj Hu. Pero aquella persona que no quiere vivir bajo el yugo de Akadosh Baruj Hu y que piensa que puede hacer lo que quiera dentro de la creación porque tiene un libre albedrío, sepa que Akadosh Baruj Hu le quita su libre albedrío para que sienta la ráfaga así de su propio proceder, de su mal proceder. Así que aprendamos entonces que no es suficiente volver en Teshuvá de la boca para afuera, sino que es necesario sentir la Teshuvá en nuestro corazón. Por ello es necesario efectuar un Heshbon Nefesh
¿sí? Un examen de conciencia para estar seguros de habernos arrepentido también en nuestro corazón. Porque cuando la persona solamente vuelve de su va de la boca para afuera y no desde su corazón, en verdad permanece en su mismo grado de maldad y su arrepentimiento no es verdadero. En consecuencia, podemos ver que no logra temer la palabra de Dios. Así que hay que temer a la palabra de Dios, hay que temer a Dios, hay que temer, a tener temor del cielo. ¿Sí? Si no tenemos temor del cielo, entonces nuestro Teshuvá realmente no es sincera. Que tenga hermoso día, cada grupo nos cuide, maravilloso Shabbat. Mañana nos veremos con un nuevo Shibur, ¿sí? Continuar con el camino de la redención. Y por el momento, pues, les deseo que que tengan paz, sus familias, que haya ¿verdad? Que puedan reunirse con sus hijos, con sus familiares, que puedan ser un bonito seder, ¿verdad? De Sabá, que, que Hashem me los cuide y me los proteja. Nos veremos entonces nuevamente mañana con el Abre, Shabbat Shalom, un mejor. Hasta entonces. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, Amén, Amén. Shalom Aleichem. Hasta entonces.